Muy bien, en este caso tenemos otra vez un cálculo muy similar al de valor numérico, pero con expresiones pues algebraicas, ¿no? ¿Qué es lo que yo debo entender para este caso? Lo que yo debo entender es que P de variable sale 5 veces la variable más 8. P de variable sale 5 veces la variable más 8. Ese tipo de interpretación es muy importante, jóvenes, a la hora de resolver estas preguntas. Algunos dicen PDI. No siempre va a ser I ni siempre va a ser X, pero esto siempre, lo que esté ahí al lado del P, justamente va a ser la variable. Por eso es mejor decir P de variable, el quíntuple de la variable más 8 o 5 veces la variable más 8, como deseemos. Pero se debe mantener así. Entonces, si sale 5 veces la variable, por ejemplo, acá te das cuenta, ya es esto. 5 veces la variable sería 5 veces, voy a corregir F de I porque lo han puesto con minúscula, y 5 por 2 sería 10, ¿de acuerdo? 5 veces la variable es 5 veces esto, más 5 por 2, 10, más 8, ya, ahí está, que no es otra cosa pues que 10 y menos 7. Y nosotros en este punto, ya tú sabes que podemos pasar a restar toda la expresión, nos conviene, es más, nos convendría hacerlo. Entonces yo voy a tener 5, ya algunos de ustedes lo habrán hecho, inclusive 5 FDI, 18 que pasa a restar, te va a quedar solamente 10 y menos 25. Y entonces el FDI va a ser 2 y menos 5. Bueno, como lo que me pide es justamente f de 0, y tengan en cuenta siempre que el f de 0 no es otra cosa que el término independiente. Quiere decir entonces que el término independiente en este caso va a ser menos 5. Y la respuesta, estimados amigos, sería la alternativa letra B. Curiosa pregunta de valor numérico. Uno puede hacer aquí muchas cosas, de acuerdo, muchas cosas, pero una de ellas puede ser aplicar la regla del cangrejo. ¿A qué se refiere, profesora? Que yo inicialmente dupliqué. Si había un f de A, dupliqué el A y le sumé 3. Entonces, ¿qué es lo que se hace para regresarlo al f de A y luego saber qué aplicar? Aplicamos la regla del cangrejo, y la regla del cangrejo, ¿qué dice? Si la última operación que yo le apliqué a esta expresión fue sumarle 3 al argumento, yo le debo restar 3. Entonces me quedaría así. Si yo lo dupliqué, ahora lo que yo tengo que hacer es dividirlo, y pues todo esto va a terminar al cuadrado y menos 1, porque solamente se le aplica pues a la variable A. Entonces repito, partiendo del hecho que esta expresión pudo haber sido f de A, y eso es lo que nosotros queremos hacer, me dice que la primera operación que le apliqué fue duplicar el argumento A, 2A por eso, y luego sumé 3. Entonces la regla de cangrejo establece que, si bien es cierto esas operaciones hubieran sido las directas, las operaciones inversas serían pues primero resto 3 y luego de eso divido por 2. A ver, veamos que eso es cierto. Si yo duplico a esto, me quedaría simplemente A menos 3, y si le sumo 3 me queda A. ¿Te diste cuenta? Entonces ahí está. Ahora, ¿yo qué puedo hacer con esto, profesor? Si tú quieres lo puedes restar, nadie te cohíbe de hacer eso. Es una de las formas como uno puede trabajar esto, ¿no? Si nos conviene hacerlo. No sé, acá por ejemplo yo entendería que f de variable significa a la variable le resto 3, a todo eso le saco la mitad y lo elevo al cuadrado y menos 1. Por ejemplo acá, ve, mira, ve. A la variable es 3a menos 2. Entonces si a esta variable 3a menos 2 yo le resto 3, me quedaría pues 3a menos 2 menos 3, 3a menos 5. Luego lo divido por 2, ¿no? Entonces a la variable le resto 3, 3a menos 2 le resto 3, 3a menos 5. Lo divido por 2. Todo esto lo voy a elevar al cuadrado y menos 1. Cuando tengas un signo negativo, te recomiendo que pongas así tu paréntesis. Entonces, a la variable, que en este caso es 8, le resto 3. Entonces, 8 menos 3 sería 5. Pues vendría a ser 5 medios y todo esto al cuadrado. ¿Ya? Ahí está. Entonces, repito otra vez. F de variable, que en este caso la variable es 8. 8 menos 3 sería 5 medios al cuadrado, y pues todo esto menos 1. Y luego ellos lo han colocado entre 3a menos 10. Voy a desarrollar primero el numerador, entonces voy a indicar mejor así. No tiene sentido que pongas el denominador si primero hay que realizar una serie pues de operaciones, ¿no? Entonces numerador es esta parte nada más. Un detallito acá, por favor.
Si ustedes se dan cuenta, menos menos, ¿en qué se va a transformar acá? En más. Quiere decir que este menos 1 con este más 1 se van a cancelar. ¿Qué puedo hacer, profesor? Yo podría desarrollar este binomio al cuadrado para ver qué cosa queda. Hagámoslo. A ver, entonces me quedaría cuadrado del primero sería 9a al cuadrado. Esto por esto su doble vendrían a ser pues 30a más 25. Y todo esto estaría entre 2, no, entre 4. ¿De acuerdo? Pero acá, como quedó solamente esta expresión, vendría a ser también 25 cuartos. Bueno, vamos, tú te das cuenta claramente de que estas son fracciones homogéneas. Y bueno, los numeradores se sumarán, pero acá dice más 25 y acá dice menos 25, los cancelo. Y luego de eso lo que me va a quedar a mí es lo siguiente, y ahora sí ya, sustituyendo, coloco yo acá sustituyendo. Yo primero voy a factorizar 3a, y cuando yo factorice 3a me va a quedar acá 3a menos 10. Y pues todo esto está entre 4 y aquí viene el denominador que era justamente 3a menos 10. En este punto yo me doy cuenta rápidamente que podemos cancelar este 3a menos 10 con este de acá porque están ambos en el numerador de las correspondientes. Acá estaría un denominador 1. Bueno, producto de extremo, producto de medios, el resultado al final vendría a ser simplemente 3a cuartos. Entonces no es una pregunta complicada, pero sí es una pregunta bonita. Y la respuesta sería la alternativa letra B. Bien, al parecer tenemos acá otra vez una relación de recurrencia, pero no tan complicada, ¿de acuerdo? Sin embargo, nos va a permitir algunos cálculos interesantes, ¿ah? A mí me están dando solamente el valor P de 3 y el valor P de 4. Bueno, a partir de ello me parece que yo podría sacar el P de 5, luego buscaré el P de 6 y finalmente el P de 7. Bien, ¿cómo lo va a hacer, profesor? Oye, mira, ve, lo que yo voy a hacer es, como tengo los datos 3 y 4, yo podría decir que el n tome el valor de 4. Si el n toma el valor de 4, tenga en cuenta, si el n vale 4, 4 más 1 vendría a ser pues 5, que justamente es uno de los valores que yo deseo. Y luego de eso voy a tener 4 por P de 4, que es un valor conocido, ¿ya? Y menos 3 veces P, oye, mira, ve, 4 menos 1 vendría a ser 3. P de 4 vale 8, así que 4 por 8 va a ser pues 32 más 3 por P de 3. Y P de 3 pues vale 5, ¿no? Y así es que yo llego a la poderosa conclusión que el P de 5 va a ser pues 17. 32 menos 15 será 17. Y eso lo hemos obtenido con el valor N4. Entonces ahora nos corresponde darle el valor 5. Y bueno, cuando tú pongas 5, tú vas a tener el P de 6 acá listo. 4 por P de 5. ¿Por qué, profesor? Porque el N vale 5. Y acá 3 por P de 4. Bueno, yo ya conozco, esto es 4 por 17, yo ya lo había resuelto justamente en el paso anterior. Y menos 3 por 4, que P de 4, que va a ser 8. Entonces acá yo voy a tener que el valor de P de 6, ¿cuánto será? Bien, en principio nosotros hemos visto que 4 por 17 serían pues 68, ¿no? Tú aquí vas a tener 68, ya, atención, lo voy a colocar acá. 68 y le vas a restar 24. Bueno, 68 menos 20 sería 48 y menos 4 vendría a ser pues 44. Entonces acá 68 menos 24 saldrá pues 44. Ya ese es el asunto. Y ahora colocamos el último valor, n vale 6, a ver qué pasa. Bueno, 6 más 1 es 7, entonces yo voy a tener acá pues P de 7, ¿no? Entonces 4 veces P del valor 6, menos 3 veces P del valor 5. Entonces acá sería 4 por 44, 4 por 44, menos 3 por P de 5, que es 17. Pues 4 por 4 es 16. 4 por 4 es 16. 176 te quedaría y acá pues es 51. Quiere decir entonces que el P de 7 está tomando como valor
6 menos 1 vendría a ser 5. 6 menos 1, 5. 7 menos 5 es 2. Y tendríamos así. ¿Qué cosa es lo que me está pidiendo? Me está pidiendo P de 7 menos P de 5. Y P de 7, atención, es 125. Y P de 5 nosotros habíamos obtenido que era simplemente 17. El resultado finalmente vendría a ser 108 y la respuesta, estimados alumnos, vendrá a ser la alternativa letra D. Bueno, nos encontramos frente a un ejercicio bastante interesante. Nosotros sabemos, estimados amigos, sabemos que el valor absoluto siempre se define de esta forma. Observe, lo voy a colocar acá. Para todo X que pertenece a R, eso lo hemos visto desde que hablamos sobre el valor absoluto siempre se define de este modo, ya ven. Va a salirte X cuando el X sea mayor o igual que 0, o te va a salir menos X cuando el X sea menor que 0. Así que hay dos cosas que yo debo considerar claramente. Y ojo, cuando yo digo X es mayor o igual que 0 y luego parcho con esta parte de acá, quiere decir que el dominio es todos los números reales, porque si nosotros dibujáramos una recta, mayor o igual que 0, 0 positivos y menor que 0 los negativos, cubriendo todo lo que nosotros tenemos allí. Entonces vamos a comenzar indicando que esta función se va a dividir en otras dos subfunciones. Ahí va a estar. La primera va a ser cuando el X sea mayor o igual que 0. Entonces, si el X es mayor o igual que 0, atención, o sea, si es 0 o positivo, este valor absoluto te va a salir X, así nada más. Entonces, repito una vez más, si el X es mayor o igual que 0, como en el primer caso, esta expresión solamente va a salir X. Entonces te va a quedar X menos 1 sobre X menos 1. Y esto de acá va a ser igual a 1, pero bajo la condición de que el X sea distinto de 1, puesto que acá no puede tomar ese valor. Ahí va a haber un huequito, por lo tanto. ¿De acuerdo? Y bueno, no solamente es eso, sino que ya estamos indicando que el X en este caso tendría que ser mayor o igual que 0. Y así se resuelve la primera parte de esta expresión. ¿Y cómo sale la segunda, profesor? Oye, mira, ve, nosotros acá lo colocamos f de x nuevamente, pero esta es la segunda definición, donde el x va a ser menor que 0, va a ser negativo. Entonces, si el x va a ser menor que 0, acá te va a salir menos x menos 1 sobre x menos 1. Profesor, ¿qué haré yo? Bueno, puedo colocarlo en principio así, ve, mira, ve, ya para poder operar con esto. Y luego de esto yo debo escribir aquí arriba el denominador. No se olviden que estas expresiones ustedes ya deberían reconocerla, porque si ustedes revisan la teoría de los polinomios, yo ahí les hablé de una expresión homográfica. Revise otra vez la teoría y se va a topar que ya desde el inicio del curso del álgebra nosotros habíamos hablado acerca de esto, justo en la parte de polinomios. Entonces, cuando tú tienes esta expresión homográfica, tú escribes arriba el x menos 1 y ahora debes balancear colocándole 2 y esto sería sobre x menos 1. Y bueno, aquí tú vas a hacer la separación, la disociatividad que nosotros denominamos acá. Mira, amigo, tú tomas ahí, te quedaría x menos 1, amiga, lo estás viendo. X menos 1 entre x menos 1 vendría a ser 1, entonces acá me va a quedar simple y llanamente menos 1. Y bueno, menos 2 también te va a quedar sobre x menos 1. Muy bien. Pero esto me permite a mí algo espectacular. Hay un punto al que yo le voy a denominar B por la idea del vértice que se utiliza en muchas funciones, pero aquí no va a ser así. Aquí va a haber un valor que va a anular esto, que justamente va a ser el valor 1, y por ahí se dice que pasa una asíntota. Entonces va a haber ahí una asíntota y además acá este menos 1 va a ocupar esta posición. Y con eso tenemos las dos asíntotas, tanto una vertical como una horizontal. En esta parte yo necesito comentarles a ustedes muy rápidamente acerca de este tipo de funciones homográficas. Ya, las funciones homográficas van a tener dos formas, amigos, acá. Dos formas van a tener y las voy a colocar aquí de este modo.
van a tener dos formas, ¿ya? Y lo vamos a poner rápidamente, no es tan complicado el asunto, ¿de acuerdo? No es tan complicado el asunto. Y luego de eso voy a pasar yo a hacer la gráfica de manera inmediata, ¿de acuerdo? Voy a pasar a hacer la gráfica de manera inmediata. Bien, acá está el eje de las X, acá está el eje de las Y, cierro por aquí, acá está el eje de las X, aquí está el eje de las Y, cerramos acá. Mira, hay dos tipos de función acá. La primera función es de este tipo, la f de x, atención por favor, 1 sobre x. ¿Estamos de acuerdo? Y la segunda es la f de x igual menos 1 sobre x. Esas son las estándar, por decir así. Pues bien, la primera, su gráfica ya saben ustedes o deben saber, y si no se los estoy diciendo, que su gráfica es una hipérbola equilátera además, o sea que sus ramas tienen las mismas medidas. Miren acá por favor, ahí hay una y acá hay una. Justamente para este caso las asíntotas son los ejes. ¿Qué significa una asíntota? Una asíntota es una recta a la cual tiende a querer juntarse, a querer intersectarla. La curva se acerca mucho, pero sin llegar a tocarla jamás, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en este caso, la asíntota vendría a estar en el punto x1, porque en ese valor no podría, dado que te quedaría 1 menos 1, 0. Entonces, ahí queda siempre un espacio. Se puede acercar un montón la gráfica, pero nunca va a llegar a intersectarla. Ya, esa es la idea de las asíntotas. Cuando es de esta forma, esto se desarrolla en el primero y en el tercer cuadrante, pero cuando tiene este signo negativo, en ese caso lo hace en el segundo y en el cuarto cuadrante. Por ejemplo, acá este tiene negativo, entonces su gráfica va a ser en el segundo y en el cuarto cuadrante, ¿de acuerdo? Segundo y cuarto cuadrante. Entonces ya tú te estás dando cuenta que por ahí diera la impresión que no va a haber. Bueno, ya vamos a ver, porque en este momento yo la voy a trazar y ya tú vas a ver que esto es algo demasiado sencillo. Muy bien, entonces yo voy a colocar acá, mira, el eje de las X. Tú ahorita lo estás observando. Ahí está el eje de las X. Parece increíble que sea algo tan elemental. ¿Ya? Ahí está. Entonces, este es el eje de las X. Este es el eje de las Y. Ahí está esta cosa. ¿Qué significa que ha salido 1? 1 es un número, por lo tanto quiere decir que se trata de una función pues constante, ¿de acuerdo? Es una función constante. Y esa función constante dice que va a valer 1, ¿ya? Cuando el x sea mayor o igual que 0. Entonces, ¿qué significa, profesor, eso? Oye, bien fácil, significa que aquí en este valor 1, aquí, ¿ya? En este valor 1 me dice que va a ser, la función va a valer 1 si el x va de 0 hasta el infinito, pero con un huequito, ¿dónde? En el valor 1. Entonces, cuando valga 1, ahí va a haber un hueco. Entonces, mira bien aquí, por favor. Acá va a estar cerrado en el valor 1 y esta gráfica se va de esta manera, ¿ven? Hacia la derecha. ¿Por qué? Porque esta función siempre vale 1, siempre vale 1, ¿ya? Ahí está, perpendicular, siempre va a valer 1, ¿ya? Siempre va a valer 1 cuando el x sea mayor o igual que 0, o sea, desde el 0 hacia allá, por eso que acá está cerrado, desde el 0 hacia allá. Ahora, mira, va a ser diferente de 1, el x no puede ser 1, o sea, aquí el x va de 0 hasta el infinito, pero hay un valor aquí que no puede tomar, que es el valor 1, y que acá tendrá pues un reflejo y aquí le hace un hueco, porque ese valor 1 no lo puede tomar, x es diferente de 1. No estoy viendo ninguna gráfica excepto esta, pero habría que indicar pues, que falta el huequito, ¿no es cierto? Ya, segundo, tengan en cuenta que acá dice que hay una asíntota. ¿Y dónde está la asíntota para esta expresión? Justamente en este punto que no puede tomar, por eso es que ahí hay un hueco. ¿Ya? Las asíntotas se suelen indicar así, con trazo discontinuo, así se llama. Punteado, dicen otros, pero es discontinua la palabra. ¿Ya? El gráfico ahí es discontinuo. Y bueno, está en 1, pero menos 1. 1 menos 1 significa acabe. 1 menos 1, 1 menos 1. Entonces está por aquí en realidad. Observa. Y se acabó nuestro problema, mis queridos amigos. Se acabó nuestro problema. ¿Por qué, profesor? Porque mira, ve, fíjate.
Esta gráfica de acá, como tiene negativo, tiene esta forma. Tiene esta forma. Entonces, ¿dónde empieza? Empieza justamente menor que 0. Mira, con el valor 0, atención, con el valor 0 que está justo en el origen de coordenadas, 0 más 1. Entre 0 menos 1, 0 más 1 es 1. 0 menos 1 menos 1. 1 entre menos 1 con ese menos se vuelve más 1. O sea, en otras palabras, aquí está abiertito. Voy a colocarlo de modo que lo podamos apreciar bien, oye. Aquí hay un abiertito así, ve, fíjate, ve. Bien claramente, ahí está agarrando, pero hay un abiertito. Entonces, ten en cuenta que esta gráfica debe ir por este lado y por este lado. Así, ve. Pero la gráfica va a coger de este modo. Así. Porque se va a la izquierda, menor que 0. Entonces nosotros tenemos una gráfica de esta forma y así. La más cercana es la alternativa letra A, como tú te das cuenta. Pero mira dónde lo han puesto. 1, 2. No está en 2, pues. No está en 2. Está en 1. Entonces la respuesta para nosotros va a ser la letra I. Seguramente la letra E han colocado ninguna anterior. La respuesta entonces, la gráfica que estoy buscando es esta. Y la respuesta vendría a ser la alternativa letra enano. Este es un problema tipo de función cuadrática, ¿no? Determinar el máximo y el mínimo valor de una función. Lógicamente depende de si la función se abre hacia arriba o se abre hacia abajo. Por ejemplo, si la parábola se abre hacia arriba, nosotros vamos a tener un valor pues mínimo para calcular. Y en cambio, si se abre hacia abajo, va a tener un valor máximo. Entonces, ¿qué determina que se abre hacia arriba? Pues ya sabemos que el coeficiente principal, es decir, el coeficiente de la variable que está elevada a exponente 2, que viene a ser el grado, es positivo. Entonces, cuando el coeficiente principal, decimos, es positivo, o sea, del x cuadrado o de cualquier otra variable al cuadrado, eso quiere decir que la parábola se abre hacia arriba y por lo tanto tiene mínimo. Pero si el coeficiente principal es pues negativo, entonces en ese caso la parábola se abre hacia abajo, ¿de acuerdo? Se abre hacia abajo y pues tendrá máximo. Entonces nosotros acá podemos seguir el camino de completar el cuadrado, que es un procedimiento que se conoce principalmente desde la secundaria. Y el otro procedimiento, que es el que yo les voy a recomendar normalmente para estos casos, es un procedimiento ya de la matemática superior. Tú lo vas a hacer, definitivamente. Yo también les voy a explicar cómo se realiza. Algunos de ustedes ya hasta lo conocen, pero lógicamente que tú no sabes cómo se define pues la derivada, ¿no? La derivada, para empezar, es un límite, y la teoría del límite de ustedes, me imagino la mayoría al menos, todavía no la habrá visto. Y en algunos colegios en los que yo he trabajado observaba que les enseñaban esta parte de la matemática, pero hijo, yo personalmente te digo que dejaban mucho que desear, sobre todo las definiciones. Ya como no era mi asunto, yo simplemente pues no decía nada, no estaba muy interesado en sugerir ni siquiera, porque hay alguna persona que cuando tú le sugieres de repente pues no lo ven muy bien. Entonces la idea justamente para mí siempre es evitar el conflicto, y en general cuando trabajo con alguien, a menos que me pregunte, le podré explicar. Si no me pregunta, en general prefiero mantenerme al margen y no decirle nada. Si a veces dijese algo, más bien le sugiero: lee tal libro o tal cosa, en ese libro está la información, o en tal paper o en tal página, ¿no? Que hay páginas que tienen pues informaciones realmente muy importantes. Muy bien, entonces vamos a aplicar la técnica de la derivada para poder desarrollar este ejercicio, que ya vas a ver que no reviste ninguna dificultad de ese modo. Bueno, yo tengo aquí una y uno, vamos a decir, y una y dos. Una de las notaciones más sencillas de la derivada es colocarle un apóstrofe, ¿no? Este 2 viene a multiplicar a este coeficiente. Este 2 multiplica a este coeficiente, tendríamos pues menos 2, y a consecuencia de eso su grado disminuye en una unidad. Por eso es que para el caso de la cuadrática específicamente, es que cuando tú bajas esto entre comillas, acá solamente vas a tomar el menos 3. ¿Por qué, profesor? Porque como acá era 1, si va a bajar una unidad, ¿en qué se convierte? En 0. Y x a la 0, ¿a qué cosa es igual? A 1. Entonces te queda así.
Luego, ¿qué haces tú? Simplemente lo igualas a 0 y despejas para encontrar el valor del x. Y ese valor del x para este caso específico va a ser menos 3 medios. Bueno, vamos a la segunda también de una vez para tenerla acá. Voy a colocarla aquí y 2, así. Entonces, ya tú sabes que esto baja. Te va a quedar 2x. Y tomo solamente el coeficiente que va a ser 4. No te olvides, no se toma la variable, sino solo el coeficiente. Se iguala esto con 0 y así yo obtengo que el valor del x acá va a ser menos 2. ¿Qué procede, profesor? Lo que procede a continuación simplemente es que yo deba sustituir este valor obtenido en esta expresión y yo saque pues el valor del i1 para ese valor del x. Entonces acá hay un menos y acá sería menos 3 medios pues al cuadrado, menos 3 por menos 3 medios y finalmente más 2. Esto me va a quedar 9 cuartos con signo negativo, menos 9 cuartos más 9 medios más 2. En particular esto, mira, esto increíblemente, analiza lo bonito por favor y trata de comprenderlo. Esto sale 9 cuartos. Si me da 9 cuartos, 4 por 2, 8 más 9 sería 17 cuartos. Eso es lo que yo voy a tener de resolver esta primera parte. Entonces, como acá tenía coeficiente pues negativo, lógicamente esto va a ser el m, porque tú querías obtener el máximo. Aquí va a ser más sencillo porque el valor es entero. Acá era un valor fraccionario. A ver, lo voy a sustituir ahí y voy a tener el i2 que estoy buscando. Menos 2 dice al cuadrado más 4 por menos 2 y menos 2. Oye, esto es 4 y esto es 8 y esto es menos 2 y todo me quedará pues menos 6. ¿Y esto qué viene a ser, estimados amigos? Esto viene a ser el m. Ahora, ¿qué cosa es lo que me está pidiendo? Bueno, lo que a mí me está pidiendo simple y llanamente es m entre m. Oye, pero esto me está quedando menos 6, ese es el m minúscula, aquí lo tienes, ¿no? Y el otro era pues 17 cuartos, extremos y medios, resultado es menos 24 sobre 17. Y la respuesta, estimados amigos, va a ser la alternativa letra enano. En esta pregunta me dicen, ¿cuáles de los siguientes conjuntos describen una función? ¿No es cierto? Una función de b por b, donde además, amigos, el conjunto b pues es un conjunto discreto. ¿Qué significa esto? Que apenas tiene 3 elementos y el producto cartesiano pues va a tener 9 elementos. A ver, vamos a ver el caso del i. Vaya, el primero de estos es el i. Vamos a ver, aquí hay una. Vamos a ver si esto define o no define una función. Ten en cuenta que los pares ordenados de R1, ya, ten en cuenta de que toda función es una relación, pero no toda relación pues es una función. También decimos que la función es una relación muy particular en la que cada elemento de su dominio tiene uno y solo uno, y otros dicen mejor todavía, a lo más un único elemento en el rango, ¿de acuerdo? A lo más un único elemento, o sea, uno o ninguno, simplemente a veces no tiene imagen. Muy bien, entonces dice, ¿cuáles de los siguientes conjuntos describen una función? La primera relación que voy a tener acá me dice que es de los pares x y, donde la primera componente es menor que la segunda. La primera componente es menor que la segunda, triangular superior, ¿te acuerdas? Entonces acá la primera componente menor que la segunda es 1, 2, luego estaría 1, 3 y luego estaría 2, 3. Ten en cuenta que la diagonal de esto va a tener 3 pares y si en total hay 9, 9 menos 3 es 6. 3 van a estar en esta forma triangular superior y los otros estarán en la triangular inferior, si es que se diera el caso. Bueno, esta de acá no es función. ¿Por qué no es función, profesor? Porque está repitiendo la primera componente y con segundas componentes diferentes. Hemos quedado que puede ser una función si las segundas componentes coinciden. Pero en este caso, al estar descubierto, yo estoy observando que este 1 va a tener 2 imágenes y acabo de decirte que para que se dé una función en sus pares ordenados,
la primera componente a lo más una imagen, a lo más una. Muy bien. Entonces vamos ahora a la segunda relación para poder entenderla. Vamos a ver de qué cosa se trata, pero ya la primera ya determinamos que no era pues una función. Acá me está diciendo que los pares X sí que pertenecen al B2, y no se dice B cuadrado, sino B2 o B por B. Tal es que la segunda componente sea igual a la primera. ¿Qué describe eso? Eso describe la diagonal de B. La diagonal del conjunto B, que va a ser pues 1, 1, 2, 2 y 3, 3. Y esto, como tú te das cuenta, ninguno de los pares repite la primera componente. Esto de acá sí es una función. Vamos al tercero que nos están indicando acá. 1, 2 y 3, ¿de acuerdo? Tercero que nos están indicando acá. Me dice que X sí pertenece al B2, tal que el X vale 2. Oiga, esta es una relación denominada constante porque el X es la primera componente. 2, 1, 2, 2 y 2, 3. Esto no es una función. Esto de acá se podría decir, así como hay una función constante en que la segunda componente es la misma para todos los casos, pero en este caso la primera componente es la misma para todos los casos. Esto de acá podría ser una relación constante. No es usual llamarla así por si acaso. No es usual, no la vas a encontrar en ningún lado, tampoco es gran cosa, pero vale la pena saber que al menos en este caso, así como ocurre para la función constante, en una relación constante la primera componente es la que mantiene su valor, ¿de acuerdo? Y ahora nos vamos hacia el punto 4, ¿de acuerdo? Nos vamos hacia el punto 4 y ya está, vamos a colocar así. Me dice, fíjate ahora aquí te escribe, mira, acá te decían x2, qué bonito, ¿te das cuenta? Entonces esta es una relación constante, no es una función. Pero vamos a ver en este caso de que si se son los pares x y d, que la segunda componente vale 2. Entonces yo voy a tener una cuarta relación acá, pero para el valor 1 la segunda componente es 2, para el valor 2 es 2 y para el valor 3 también es 2. Bien, esta de acá sí es una función. Profesor, ¿por qué es una función? Porque ya te dije que la primera componente bajo ninguna circunstancia se repite. La segunda componente podrá ser igual, precisamente eso, que la segunda componente sea igual, o sea, los valores de la función sean los mismos, determina que la función sea pues constante. Esta es la función llamada constante. Entonces, en la función constante, las segundas componentes de sus pares ordenados en la función constante, las segundas componentes de sus pares ordenados son siempre el mismo valor o mantienen ese valor, y eso es importante de saber. Como me está preguntando cuáles de los siguientes conjuntos describen una función, pues solamente el 2 y el 4, R2 y R4, y la respuesta, estimados amigos, será la alternativa letra B. Hay que tener en cuenta que en este ejercicio los conjuntos que nos están dando son discretos, por más que ellos los presenten como una desigualdad, en realidad son conjuntos discretos. Y acá, por ejemplo, me dice que el X es un entero y que toma esos valores, así que yo podría tomar el valor de A, fíjate bien. ¿Cuáles son sus elementos? El X está entre menos 1 y 1, incluyendo esos extremos. Estamos hablando del menos 1, el 0 y el 1, nada más. El conjunto B, por su parte, me está indicando, atención, que son valores enteros positivos, pero que son a su vez menores que 3. Entonces solamente nos está hablando del 1 y del 2. Bueno, me está diciendo que hay que multiplicar el A con el B y luego hay que intersectarlo con el B por B. ¿De acuerdo? No vamos a decir B cuadrado. Bueno, y esto se puede hacer de varias formas. Lo primero es, a ver, ¿qué pares voy a tener yo aquí? Vamos a indicar en el A por B. Entonces sería pues menos 1 con 1, menos 1 con 2, el 0 con 1, el 0 con 2 y el 1 con 1 y el 1 con 2. ¿No? Este es el primer conjunto. Este es el conjunto A por B, vamos a decir así, A por B. ¿De acuerdo?
Y ahora vamos a calcular B por B, lo cual todavía es más sencillo porque solamente son dos elementos, tiene cuatro pares ordenados. Estaría pues el 1, 1, el 1, 2, el 2, 1 y el 2, 2, ¿ya? Esa sería una de las formas en que nosotros podríamos trabajar bastante empíricamente, ¿no? Voy a marcar ahora los elementos que son comunes, es este y este, ¿de acuerdo? También está el 1, 2, ¿ya? Y bueno, el 2, 1, como te darás cuenta, no aparece acá y el 2, 2 tampoco aparece aquí. Entonces quiere decir que tendríamos al 1, 1 y al 1, 2 y la respuesta vendría a ser la alternativa letra B. Otra forma tal vez de enfocarlo podría ser la siguiente. Mira, vamos a colocar aquí el conjunto A, el conjunto B. Tendríamos acá A y B. El único elemento común que ellos tienen es el 1, ¿no es cierto? El único elemento común que ellos tienen es el 1. Aquí va a estar el 2 y acá va a estar el menos 1 y el 0. Y usualmente, amigos, en todos estos casos, a esto de acá se les asigna un puntito. Veo que mucha gente ya se olvida de ese tipo de detallitos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo descubro? Que si estamos hablando de pares ordenados, fíjate bien, estamos hablando de pares ordenados que se van a intersectar del conjunto A por B, o sea, de A hacia B y de B por B. Entonces, los únicos elementos que van a obtenerse, ponte que estos hubieran tenido más elementos. Entonces, ponte que este hubiera tenido 6 elementos y este acá hubiera tenido 5. Yo pues ya no iba a escribir 30 pares y 30 pares, se me va un tiempo terrible. Yo solamente tendría que ubicar esta parte, ¿ya? Esta parte y darme cuenta de que esta parte debe ser pues intersectada primero con el B por B, ¿ya? Esto te va a dar un montón de elementos el A por B, pero solamente debes concentrarte en que va a ser el primer producto que tendrá pues un montón de pares, pero no te olvides que la intersección es con el B por B. Esa es la razón por la cual acá estás tomando el 1, 1, que es el elemento del B por B y también del A por B, y vas a tomar el elemento 1, 2, nada más. ¿Qué quiere decir? Que si yo tuviera una operación de este tipo, entonces yo tendría que ver todos los valores de la intersección, los elementos que hayan acá solamente está el 1, con los elementos que quedaron acá. Suponte que acá me hubiera dicho intersectado con el A2, entonces yo con los que están acá, ¿de acuerdo? Con los que están acá. Y etcétera, si hubieran más elementos, esta técnica sería todavía mejor que la anterior, ¿de acuerdo? Esta técnica sería mejor que la anterior. Y la respuesta, como ya indicamos, para esta pregunta será la alternativa, pues letra B. Bueno, en este caso nos presentan una función cúbica. Las funciones cúbicas y en general las funciones de grado impar tienen esta forma prácticamente todas. Igual que las funciones de grado par van a asumir de alguna forma a la parábola. No exactamente pues como la ven, pero sí se genera una forma relativamente similar. Bueno, y aquí nosotros podemos hacer varias cosas. Por ejemplo, lo primero es fijar que aquí hay un par ordenado que ellos nos están indicando de manera tácita. Y bueno, este par va a tener aquí como primera componente al 0 y la segunda componente es menos a, ¿ya? No descuidemos eso. También aquí nosotros tenemos esta expresión. Recuerden que en todo par ordenado la primera componente está asociada a la x y la segunda a la y. Y que esto es lo mismo que x y f de x, ¿de acuerdo? El y es lo mismo que el f de x. Ahora, vamos a aplicar entonces. Voy a tomar este primer par, voy a coger el par 0 menos a. Y entonces yo voy a colocar acá f de 0 porque el x vale 0 y esto me está quedando a por 0 al cubo porque el x vale 0, este es el valor del x vale 0, más b y resulta que esto es menos a. Entonces yo acá estoy obteniendo que el b vale menos a en esta primera operación. En la segunda operación yo tomo el otro par que va a ser menos 1 menos 2. Entonces este es el x, este es el valor de y o de f de x. Lógicamente yo voy a tener que calcular f de menos 1 y fijándome en la regla, aquí es una sola, fijándome en la regla que tengo,
yo tendría a por menos 1 elevado al cubo más el b. O sea, y que esto dice que vale menos 2. Porque la segunda componente es menos 2. Entonces acá me queda que b menos a es igual que menos 2. Porque esto es menos 1. Por a sería menos a, b menos a vale menos 2. Ten en cuenta también que si observas acá, esto te va a quedar pues que a más b va a ser igual que 0. Lo transpones nada más. Y en este punto, estimados amigos, nosotros vamos a tomar esto. Mira, estos dos se van a cancelar. Me va a quedar simple y llanamente que 2b va a ser exactamente igual que menos 2 y que el b toma el valor de menos 1. Si el b toma el valor de menos 1 y como acabamos de decir que el a más b vale 0, entonces quiere decir que el otro valor tendría que ser 1 y que por lo tanto a mí lo que me está pidiendo, estimados amigos, es solamente a por b, donde el a vale 1, el b vale menos 1, el resultado al final será menos 1 y la respuesta será la alternativa letra D. Bien, me dan una f de x, f de variable. Dice que aquí la variable es una lineal, es una lineal y es más, es una lineal propiamente dicha, ¿de acuerdo? Pero bueno, vamos a calcular, dice, yo debo calcular menos f de menos 1 sobre m. Entonces, el argumento que como nosotros estamos observando acá, el argumento pues es el x, ¿no? Aquí el argumento está asumiendo este valor. Y bueno, no tengo por qué preocuparme. Esto vendría a ser entonces menos. Yo te dije que cuando hay un menos, mejor abres un paréntesis para nunca equivocarte. Acá dice x. ¿Qué va a ser el x? El x va a ser menos 1 sobre m, porque ese es el valor que está asumiendo. Luego aquí viene un más m por menos 1 sobre m. Así. Y esto será lo mismo que, oiga, acá extremos y medios te queda menos 1 sobre m al cuadrado. Y acá pues mira, te va a quedar menos 1 también. Pero tú ves que con este signo negativo, estos dos que eran negativos se vuelven positivos. Te queda 1 sobre m cuadrado más 1. Y esta expresión se puede colocar de este modo. M a la menos 2 más 1. Y esa respuesta aparece ¿dónde? En la alternativa letra A.